Y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 5, volviendo a las bienaventuranzas. Estamos en nuestro estudio en el viaje por Mateo y ha sido una bendición personalmente a mí. Es una obra transformadora de Dios en mí estar estudiando semana tras semana el Evangelio de Mateo y poder predicárselos a ustedes. Actualmente estamos en las bienaventuranzas, Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, primera parte del Sermón del Monte. Y estamos en la bienaventuranza número 5 en el versículo 7, donde dice, Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia. Les comencé diciendo que vivimos en un mundo egoísta. La gente busca lo suyo, busca lo propio, la gente está enfocada en su propio corazón, su propia vida. Y vivimos realmente una sociedad egoísta por todos lados, gente pensando en sí y no piensa en otros. Vivimos en un mundo que piensa ensimismado, que ha cerrado sus ojos a los demás. Vivimos en un mundo donde le importa a sí mismo y donde no hay nada que sea más importante que tú y yo. Vivimos en un mundo egoísta. Pero en un mundo egoísta, la voz de Dios se levanta para decirnos, si tú no te preocupas por otros, si no tienes interés en otros, ten por seguro que Dios tampoco tendrá interés por ti. Si tú no piensas en el bien de otros, ten por seguro que Dios tampoco pensará en tu propio bien. Es básicamente lo que dice esta bienaventuranza en Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Retomemos un poquito el hilo. Estamos en Mateo 5, las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas son, por un lado, la descripción de la verdadera fe. Cristo está diciendo lo que es un cristiano. Un cristiano es un pobre en espíritu, un cristiano es un hambriento de justicia, un cristiano es un lloroso espiritual por su pecado, un cristiano es un misericordioso, un cristiano es un humilde y manso. Cristo está definiendo la verdadera fe en todas estas bienaventuranzas. Pero por otro lado, Cristo también está mostrando la verdadera felicidad y el único camino a la felicidad. Si alguien quiere ser feliz, Mateo 5, 1 al 12 es la respuesta. Ser feliz en términos de Cristo son estas bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas Jesucristo da los requisitos para la conversión. Ser un pobre, ser un hambriento, ser un lloroso espiritual y ser un hambriento de justicia. Pero al mismo tiempo que Jesucristo da las condiciones para ser convertido, Jesucristo da los resultados de ser un convertido. Ahora escucha esto nos ayuda muchísimo para entender lo que sigue. Cristo dividió las bienaventuranzas claramente en dos partes. Las bienaventuranzas 1, 2, 3 y 4 hablan de la conversión. Las bienaventuranzas 5 a 9 hablan del resultado de la conversión. Primeras 4 hablan de cómo es un cristiano. Últimas 5 hablan de cómo se refleja un cristiano. Y la semana antepasada comenzamos con la primera bienaventuranza que refleja la conversión. La primera bienaventuranza que muestra el fruto de ser un verdadero convertido. Y es la misericordia, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Básicamente lo que está diciendo esta bienaventuranza es, si tú no eres misericordioso con otros, Dios no será misericordioso contigo. Es lo que está diciendo. ¿Es fuerte? Porque muchas personas creen que Dios tiene misericordia de absolutamente todos, y este texto está diciendo que no. Este texto está diciendo, si tú no tienes misericordia de otros, Dios no la tendrá contigo. Es lo que está diciendo. Y si tú tienes misericordia con otros, Dios también la tendrá contigo. Es una verdad que dice Cristo que nos muestra el camino contrario del egoísmo. Porque la misericordia es pensar en otros. El egoísmo es cerrar tu mente a otros. La misericordia es abrir la mente a otros. El egoísmo es cerrar la mente a otros. La misericordia es abrir tus ojos a otros. El egoísmo es cerrar tu vista a otros. Esta bienaventuranza sobre la misericordia es muy importante porque está repetida en la Biblia. La misericordia
Esta bienaventuranza está repetida en la Biblia aquí como bienaventuranza, pero en otras partes como mandato. La misericordia es un mandato del Señor. Jesucristo dijo en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es una orden. El creyente está ordenado, mandado a ser misericordioso como su Padre. Así que la misericordia está en forma de bienaventuranza, la misericordia está en forma de mandato, la misericordia está en forma de promesa. Dios prometió en el Salmo 18:25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, hablando del Señor. Está en forma de promesa, pero además está en forma de advertencia. Dios advierte sobre lo contrario a la misericordia. En Santiago 2:13, Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Te fijas? La Biblia nos da un panorama grande sobre la misericordia. Nos la da como bienaventuranza, nos lo da como mandato, nos lo da como promesa, pero nos lo da como advertencia en caso de que no lo hagas. La misericordia es importante, iglesia. La misericordia es importante. Recuerda que la misericordia es la virtud que piensa en otros. Ahora, por supuesto, esta es la palabra clave y la misericordia le pertenece a Dios. La misericordia la pueden practicar los hijos de Dios y la misericordia está restringida para los incrédulos. Te lo dije la semana antepasada, solo estamos retomando. La misericordia es de Dios, viene de Él, emana de Él. Él es así. Los hijos de Dios podemos reflejar esa misericordia, pero la misericordia está restringida para los incrédulos. Ellos son sin misericordia. No pueden tener misericordia porque no conocen al Dios de la misericordia. Un incrédulo puede ser altruista, puede ser filántropo, pero eso es distinto a la misericordia que viene de Dios. Es distinto. Ser misericordioso, dice Cristo, es la condición para ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Está en ser misericordioso. Está en ser misericordioso. Hemos visto la primera pregunta y les dije que eran tres en esta bienaventuranza. Tres preguntas. La primera pregunta fue ¿qué es la misericordia? Y pasamos todo el mensaje pasado estudiando qué es la misericordia. Y la misericordia básicamente es la virtud que suple las necesidades de las personas. Es la misericordia. No pienses misericordia algo más amplio, es algo sencillo, es algo práctico. La misericordia es suplir las necesidades de las personas. Esa es la definición. La misericordia actúa en favor de otros, especialmente del necesitado. Esa es la definición. Es hacer algo por el necesitado. Es una virtud, es inclinar tu corazón al necesitado. De ahí viene nuestra palabra misericordia, un corazón que se inclina al mísero o al miserable o al necesitado. La definición de misericordia es la virtud que piensa y favorece a los necesitados. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia quién debemos ser misericordiosos? Bueno, usted y yo analizábamos que podríamos decir a todo mundo, pero no todo el mundo está cerca de nosotros. Y el samaritano misericordioso de la parábola en Lucas no ayudó a todos los heridos de toda Palestina, ayudó a su prójimo. Y prójimo quiere decir cercano. Así que a quien debemos mostrar misericordia es a los cercanos, a las personas que Dios pone cerca de nosotros. No podemos ayudar a todo mundo porque no estamos cerca de todo el mundo, pero podemos ayudar al prójimo, y el prójimo, por definición, la palabra prójimo significa alguien cercano a ti. Cualquier persona próxima que esté en necesidad, ese es tu prójimo. Cristo enseñó que incluso a tus enemigos, o los que crees que son enemigos, o te tienen de enemigo, o los tienes de enemigo. Lucas 10 es el ejemplo de este samaritano misericordioso. En cambio, el ejemplo negativo del levita y el sacerdote que pasaron por allí, pasaron de largo y no hicieron nada por el necesitado, ahí tienes el caso opuesto. Déjate lo digo de otra manera. Ser misericordioso es no pasar de largo ante los necesitados. Ser misericordioso es no pasar de largo cuando hay un necesitado. Aquí tienes el ejemplo claro, la ilustración perfecta de la misericordia en el samaritano misericordioso. Pero hay una omisión. ¿Cómo se le llama cuando una persona no es misericordiosa? ¿Cómo le llama la Biblia?
Porque nosotros podríamos decir, bueno, alguien que no ayuda al prójimo, alguien que no es sensible, alguien que cierra su mente, alguien que cierra sus ojos, alguien que cierra su corazón a los necesitados, le podríamos llamar insensible, ¿no? Le podríamos llamar a alguien egoísta y estaríamos en lo correcto. Pero la Biblia le llama de una forma más dura, la Biblia le llama de una forma más clara. En Proverbios 11:17 dice Salomón, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Cuando no eres misericordioso, estás siendo cruel. La omisión de la misericordia te vuelve cruel. Eso somos. Cuando no practicamos la misericordia, lo que estamos siendo es crueles con las personas. Crueles. Crueles es la definición del antónimo, de lo contrario a la misericordia. Pero la misericordia también tiene una acción, y es que la misericordia nunca es pasiva. Te he hablado de la definición de la misericordia, es la virtud que ayuda al necesitado. Te he hablado de la dirección de la misericordia, que es al prójimo. Te hablé de la ilustración de la misericordia, que es el samaritano y esa parábola preciosa. Te he hablado de la omisión de la misericordia, que es la crueldad. Y te hablé también de la acción de la misericordia. Y la acción de la misericordia es que la misericordia siempre actúa. No existe misericordia pasiva. El que es misericordioso siempre va a actuar. La misericordia no se queda a nivel emocional. Comienza en el nivel emocional. Puedes sentir tristeza por el lamento ajeno, pero nunca se queda allí. No es como, qué feo siento por ese hermano, qué tristeza me da por esa necesidad, oh, cuánto me duele eso, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? La misericordia es distinta al sentimiento, lástima, simpatía o cualquier preocupación pasiva que puedas tener por las necesidades de las personas. Escucha, la misericordia es acción. Por definición, la palabra griega eleo, que es la que traduce a nosotros misericordia en muchos pasajes de la Biblia, lleva por sí mismo acción, hacer algo por el necesitado. No es un lamento interno de cuánto sufre la persona, es ¿qué voy a hacer? Es la misericordia, es acción. La acción de la misericordia consta en hacer algo por los que sufren. Así que la misericordia verdadera es genuina, es desinteresada, es activa, es generosa, siempre inmerecida. Por cierto, te lo dije, la misericordia nunca, la persona nunca merece misericordia, nunca. La misericordia no es algo que se gana, se obtiene o se merece. La misericordia es algo que se da por gracia. Esta es la misericordia. Si te queda claro, te está quedando claro, la misericordia siempre es dar a otros, dar al necesitado. Dar, no solamente dinero, es muchas cosas más, como vamos a ver en un momento. Pero la misericordia siempre da. Por lo tanto, ser misericordioso es abrir tu mente para pensar en otros. Ser misericordioso es abrir tus ojos para ver las necesidades de otros. Ser misericordioso es abrir tu corazón para sentir el dolor de otros. Y ser misericordioso es abrir tu mano para dar a otros. La misericordia siempre es activa, da y hace algo por los necesitados. Esta es la verdadera misericordia. Vivimos en un mundo egoísta donde esto básicamente no existe en muchos corazones. Incluso da tristeza decir que muchas veces en las iglesias la misericordia brilla por su ausencia. Te lo dije al inicio del tema anterior. No puedo imaginar una iglesia peor que aquella en la que sus miembros no se preocupan los unos por los otros. No puedo pensar en una iglesia más lamentable y que trae mayor deshonra a Cristo que aquella iglesia en donde los miembros piensan solo en sí mismos, por sí mismos, para sí mismos, sin preocuparse por los demás. No sé si entiendes lo que está diciendo Cristo. Cristo está diciendo, los pobres en espíritu, los mansos, los hambrientos de justicia, los llorosos, ellos son creyentes y en consecuencia serán misericordiosos. Esta bienaventuranza, entiéndelo, de la misericordia es una evidencia de que eres convertido. Por lo tanto, sin misericordia señala que no eres creyente. Y una iglesia sin misericordia señala que no es iglesia. No es como que una opción de, bueno, puedo ser misericordioso, no, al cabo ya soy salvo.
Cristo está diciendo con esas bienaventuranzas, la misericordia es resultado de que eres convertido, hijo del Dios misericordioso, y por lo tanto una iglesia de Cristo será una iglesia misericordiosa como lo es su Padre. Por lo tanto, esta bienaventuranza diría, bienaventurados los que piensan, sienten, ven y dan a otros con generosidad, especialmente a su prójimo, porque Dios será igualmente misericordioso con ellos y, bendito sea el Señor, y serán felices. ¿Qué es la bienaventuranza? Ser feliz, ser feliz. Qué precioso es que Dios prometa esto, qué triste es que la iglesia lo pierda de vista. La iglesia está muy interesada muchas veces en cuántos instrumentos hay, si el que dirige canta bien, si tiene muchos ministerios la iglesia, y todas esas son cosas buenas. Si tiene pantallas grandes, si hay suficiente iluminación, si hay aire acondicionado en el edificio, si son 100, 200 o 1000 personas las que están reunidas. ¿Sabías que todo eso se desvanece porque Cristo ve este tipo de virtudes como la misericordia y la busca en su iglesia? Y cuando no la encuentra, eso le deshonra al Dios que nos salvó. La misericordia es más importante de lo que crees. Sabes, yo no anhelo una iglesia grande, yo anhelo una iglesia misericordiosa, humilde, porque es lo que Cristo quiere. Es más, yo no quiero una iglesia grande, y no me malentiendas. Yo no quiero una iglesia grande porque entre más grande es la iglesia, mucho más responsabilidades para nosotros y mayor cuentas daremos a Dios. Así que si el Señor nos da una iglesia pequeña o mediana, es más importante que sea una iglesia conforme a las virtudes del Señor Jesucristo, como la misericordia. Esto importa más. Tú mides diferente. Tú ves una iglesia de 500 y 500. No sabes. Y allá adentro solamente hay 500 personas motivadas por su orgullo religiosamente. Llegan a una iglesia porque les gusta la música. Eso es superficial. Pero cuando ves a 30 personas reunidas, 50, 60, 100 personas reunidas, que buscan la misericordia, que buscan la humildad, que buscan el amor, que buscan a Cristo, que aman la palabra, que saben doctrina y que adornan su vida con la doctrina de Cristo, eso es mejor. Eso es una iglesia verdadera. Cristo está diciendo la misericordia es importante para la iglesia porque es la demostración de que eres creyente. Ahora, quiero moverme a la segunda pregunta. Hasta aquí fue el repaso. Espero que hayas recordado un poco del primer tema. La segunda pregunta es, bueno, es práctica, anímate. La segunda pregunta es importante también. ¿Cómo practicar la misericordia? Ya vimos qué es la misericordia, ahora hablemos de cómo practicar la misericordia. Y esto nos tiene que importar porque nadie nace sabiendo ser misericordioso. Misericordia es un fruto de salvación, pero debemos conocer cómo llevar a cabo la misericordia en nuestras vidas de manera práctica. Ahora comencemos diciendo que para los creyentes la misericordia no es una opción. Te dije hace un momento, la misericordia es un mandato. Cristo la mandó. No es opcional para el creyente. El apóstol Pablo lo vierte en Efesios 4:32, ¿te acuerdas? Antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué sigue? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia nos manda a ser misericordiosos. Pablo en Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable ¿qué? Misericordia. ¿Te fijas? La misericordia es el mandato al creyente. Sed misericordioso, vístete de misericordia. Y si tú quieres encontrar en el fondo lo que Dios quiere del hombre, está en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y ser humilde ante tu Dios. Este texto de Miqueas 6:8 es como que la Biblia para gente sencilla como nosotros. Bueno, la Biblia está muy grande. ¿Qué pide Dios de mí? Aquí está. En el fondo, lo que Dios pide de ti es lo siguiente: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que pide. Y fíjate qué importante es esto, que la misericordia está allí incluida. Dios exige de nosotros que seamos misericordiosos. Ahora aquí yo tengo que ayudarte a pensar algo. Por favor, sígueme. Algunos de ustedes dirán, pero si apenas puedo con mis propias necesidades, ¿cómo me voy a poner a pensar en las de los demás?
¿No ha sido muchas veces nuestro pensamiento? Apenas puedo con mis cargas. ¿Cómo voy a ayudar a otros con sus cargas? Y creo que ese ha sido el limitante muchas veces en iglesias como la nuestra. Apenas vengo a congregarme entre luchas, tentaciones, con trabajos estoy aquí y todavía tengo que buscar ser de bendición a alguien más. No puedo. ¿No piensas que ese ha sido el pensamiento de muchos cristianos? Con trabajos puedo con lo mío. ¿Cómo voy a ayudar a los demás con sus cargas? ¿Cómo voy a ser misericordioso con otros? Bueno, te tengo buenas noticias. Dios puede ayudarte en esto. Tenemos una doble responsabilidad. Escucha, tenemos una doble responsabilidad. Por un lado, Dios espera que soportemos nuestras tribulaciones con paciencia, pero al mismo tiempo Dios espera que ayudemos a otros en sus aflicciones con misericordia. Tus problemas con paciencia, los de los otros con misericordia. Y Dios nos da la fuerza para soportar ambas. Si tú estás pensando, yo voy a ayudar a otros cuando mis problemas desaparezcan, estás totalmente equivocado. Se trata de llevar la doble responsabilidad. Por un lado, eres paciente, y ya sabes lo que es paciencia, capacidad de soportar tus propias aflicciones en Cristo. Por un lado, soportas tus aflicciones. Por otro lado, eres misericordioso con los otros en sus aflicciones. Tienes que hacer ambas cosas. Yo sé que tú no lo ves así porque piensas, bueno, tengo que lidiar con mis propios asuntos y ya que lidie con ellos, puedo ayudar a los demás. No, eso no funciona así, iglesia. Tú tienes que hacer ambas cosas a la par. Soportas tus problemas con paciencia en Cristo, ayudas a otros en sus tribulaciones con paciencia, con misericordia en Cristo. Ambas cosas Dios espera de nosotros. Así que no digas, cuando ya me vaya bien, voy a ayudar a otros. Tienes que hacer ambas cosas al mismo tiempo. Algunos pensarán, no, yo estoy aquí para que me ayuden. La idea de muchas personas. Yo estoy en la iglesia, yo soy de la iglesia, yo soy de los que necesitan ser ayudados, no de los que tienen que ayudar. Qué pensamiento tan torcido. No, yo soy del grupo vulnerable, decíamos en la pandemia, ¿verdad? Yo soy de los necesitados. Yo estoy para que otros me ayuden. Qué soberbia, qué altivez. Y al mismo tiempo, como te voy a decir al final, qué inmadurez ese pensamiento. Porque si tú estás aquí y piensas que tú eres de la sección de los que necesitan recibir misericordia, eso está mostrando probablemente que tú ni siquiera eres creyente. Porque el verdadero creyente piensa en dar, ¿no? Más bienaventurado es que. Y el que está diciendo, hermanos, yo estoy aquí para que me ayude, está denotando una actitud anticristiana. El verdadero cristiano es, hermanos, estoy padeciendo, estoy mal, estoy enfermo, estoy en prueba, pero gracias a Dios Él me sostiene y en lo que pueda ayudarles a todos ustedes estoy para servirles. Esa es la actitud cristiana, hermanos. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Aprendes a soportar tus pruebas con paciencia y ayudas a las pruebas de otros con misericordia. Ahora, para hablar de la misericordia práctica, porque esa es la pregunta, ¿cómo practicar la misericordia? Tenemos que mirar el ejemplo de Cristo. Y quiero partir de ahí, no vamos a desglosar la misericordia de Cristo, pero quiero partir de ahí. Cristo fue misericordioso. La Biblia dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo escucha, hablando de Cristo, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando enfermedades. Escucha esta frase final. Cristo anduvo haciendo bienes y sanando enfermedades. Eso es misericordia. Cristo anduvo haciendo bienes, es decir, actuando con misericordia. Cientos y miles de personas le decían a Cristo, Jesús, hijo de David, ¿ten qué? Ten misericordia de mí. ¿Y qué hacía Cristo, hermanos? Se detenía, oía, escuchaba la súplica y finalmente concedía la petición. La gente pedía misericordia y Jesús les daba misericordia. Es un ejemplo muy recordado en Lucas 18, es el ciego Bartimeo. ¿Te acuerdas del ciego Bartimeo tirado junto al camino, mendigando en el camino? Dice la Biblia que comenzó a clamar, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y después se acerca a Cristo, le dice, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Escucha al necesitado Cristo, y Cristo actúa con misericordia y le da la sanidad física y le da también la sanidad espiritual, ambas cosas. Entonces, Cristo anduvo haciendo bienes, Cristo fue misericordioso, Cristo sanó, Cristo alimentó, Cristo resucitó,
Cristo perdonó, Cristo consoló, Cristo escuchó, Cristo enseñó, y todo esto es muestra de que era misericordioso. Una misericordia activa, ayudando a los necesitados. Por eso, en base a Cristo y a todo el Nuevo Testamento, quiero darte las 5 formas bíblicas de practicar la misericordia. ¿Estás listo? Es bueno si las anotas. Las 5 formas prácticas de ser misericordioso. No hay más, ¿eh? Escudriñé la Biblia para extraer todo lo que hay, y estas son las 5 únicas formas de mostrar misericordia bíblica, correcta, la forma de practicarlo. 5 formas. Empecemos con la primera. Número 1, con los necesitados físicamente. Debemos ser misericordiosos, número 1, con los necesitados físicamente. Esa es la frase completa, el punto, la primera forma, con los necesitados físicamente. Aquí estamos hablando de gente con hambre, de gente desnuda, de gente enferma, de gente encarcelada, de gente huérfana, de gente viuda, y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Necesitados físicamente. Aquellos que no tienen lo suficiente para vivir, el sustento necesario de cada día. La misericordia, escucha, este es el nivel más básico, Este es el nivel más básico. Ayudar a alguien en sus necesidades físicas es el grado más básico de misericordia, de mostrar misericordia hacia los demás. Yo estoy aprendiendo a hacer esto, hermanos. Yo necesito aprenderlo más, y tú también. Ser misericordioso en lo físico para con aquellos que están experimentando necesidad. ¿Sabías que la Biblia corona esta clase de misericordia? ¿Sabías que la Biblia exalta a la persona que es misericordiosa en lo físico, en lo material, con los necesitados, como hambrientos, personas indigentes, personas enfermas, personas hambrientas, desnudas, encarceladas, etcétera, etcétera? E incluso aquí Cristo dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y sabías que otras porciones de la Biblia también dan una bienaventuranza para los generosos, los misericordiosos en lo físico? Escucha, por favor. En Salmo 41 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Qué bonito, qué hermoso, qué exacto y vinculado con Mateo 5:7. El salmista dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Es lo mismo que decir bienaventurados los misericordiosos, es lo mismo. Dice Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ahí tienes. ¿Fuiste misericordioso con el pobre? Dios te librará a ti. El mismo principio de Mateo 5:7. El que es misericordioso con otros, Dios será misericordioso con él. En Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Una vez más, bienaventurado el que da a los pobres, bienaventurado el que da a los pobres. ¿Por qué? Porque dar a los pobres no es en sí una virtud, hermanos. Lo que es la virtud es lo que movió a dar a los pobres, que es la misericordia. Y la misericordia es una virtud que Dios corona, que Dios recompensa, que Dios premia, porque Él es así. Es precioso en la ley cuando dice Dios, hablándole al pueblo de Israel, dándole todas las leyes para con los esclavos, para con los pobres, para con los extranjeros. ¿Te acuerdas esas partes del Levítico? Cuando Dios está diciéndole al pueblo de Israel cómo tratar con cada clase de persona, con los pobres, con los necesitados, con los extranjeros, con los esclavos. Y hay una sección donde dice que Dios le dice al pueblo por medio de Moisés que si le hicieran daño a los pobres y ellos clamaran a Jehová, los pobres, dice Dios, yo los oiré porque soy misericordioso. Qué preciosa declaración de Dios. Dios es misericordioso. Y la forma de serlo nosotros es con los necesitados físicamente. En Proverbios 22:9, escucha esto. Dice Salomón, el ojo misericordioso será bendito. Es lo mismo que decir bienaventurado. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. ¿Cuándo fue la última vez que diste de tu pan al indigente? No, pastor, yo no le doy dinero a la gente en la calle. No estoy hablando de dinero. Aquí dice pan. Me acuerdo alguna vez que fue a tocar a alguien a nuestra casa a pedir dinero, apoyo, cualquier clase de moneda que pudiéramos dar. Y no le dimos fruta, le dimos 1 litro de pozol. Creo que teníamos pozol ese día. Y se sentó a comer ahí afuera de nuestra casa. Y fue un acto sencillo, que no te quita más que una fruta y un vaso de agua de tu refri. Es un acto de misericordia para con los necesitados. Mejor darles alimento, tú lo sabes.
Pero es un acto de misericordia sencillo. Dios bendice eso. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Obviamente no le puedo dar de comer a todos los indigentes, pero sí a mi prójimo, al que Dios pone cerca de mí. Escucha este texto. Está como para meditarlo 30 minutos, pero escúchalo y entiéndelo en 20 segundos. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Una vez más, escúchalo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En otras palabras, cuando tú das al pobre, Dios está en deuda contigo. Es básicamente lo que está diciendo. Cuando tú das al pobre, Dios se encargará de suplirte a ti. Dar al pobre es sumar en el banco celestial. Dar al pobre es aumentar tu activo en el banco celestial. Hace muchos años se decía muy frecuente, ¿no? Hacías un favor y ¿qué te decía la gente? Ay, que Dios se lo pague. ¿Se acuerda cómo las abuelitas decían? Que Dios se lo pague. Y mi abuelita lo decía y mi mamá lo decía, sí lo decía, ya no lo dice. Y creo que nuestra generación ya no lo dice, ¿no? Que Dios se lo pague. No sé quién inventó el que Dios se lo pague, pero es bíblico. Porque cuando tú haces un bien a otros, Dios te lo paga. Es lo que está diciendo aquí. Y no está diciendo que te va a devolver lo mismo que estás dando. Eso no es la idea. Está diciendo que Dios tendrá la misericordia sobre ti que tú necesitas, la que tú requieres, porque tú fuiste misericordioso con otros. Que Dios te lo pague. Qué preciosa verdad. Dios se agrada y bendice a los que son misericordiosos con los necesitados materialmente. De hecho, hermanos, es la muestra de que eres creyente. Una vez más, ser misericordioso es una evidencia clara de que eres hijo de Dios. Tanto así que Cristo lo mostró en Mateo 25. ¿Recuerdas Mateo 25 cuando Cristo está hablando del futuro y de la gran tribulación? Mateo 24 y luego en Mateo 25 va a hablar del reino, pero antes del reino es el juicio a las naciones. ¿Quién va a entrar al reino? ¿Quién va a entrar al reino terrenal milenial de Cristo? ¿Recuerdas esa porción en Mateo 25? Escúchala nada más. Versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué van a entrar al reino? ¿Por qué? Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán confundidos, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: escucha, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tener misericordia con otros es como tenerle misericordia a Cristo mismo como hombre. Y Dios recompensa eso. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Te fijas para quién es el cielo? El cielo es para gente transformada que muestra esa transformación por medio de una misericordia activa. Cristo dijo que los que dan al pobre, al huérfano, a los desnudos, materialmente, todas esas son señales materiales: enfermo, encarcelado, todos son necesidades materiales, y hacerlo demuestra que eres misericordioso. ¿A quién debemos hacer esta clase de bienes materiales, hermanos? Recuerda lo que dice Gálatas 6:10: y según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero algo dice, ¿verdad? Mayormente. Entonces, ¿a quién deberías buscar más ser misericordioso? A todos, sí, pero mayormente a los de la familia, de la fe, tu iglesia, tu iglesia, tu iglesia. Tú deberías estar buscando continuamente a quién ayudar de tu iglesia. Tú deberías estar pensando continuamente en las necesidades de tu iglesia. Una vez más, por favor, deja que Dios haga la obra para que nos duela. No hay peor iglesia que aquella en donde los miembros no se preocupan los unos por los otros. Una iglesia llena de egoísmo, de ensimismado, ciego.
cauterizado, sordo y de mente cerrada para otros. No hay peor iglesia, ¿eh? ¿Sabes por qué no hay peor iglesia? Porque un grupo así no sería iglesia. No es iglesia. Porque Cristo no es así. Sé misericordioso con los necesitados materialmente. Y escucha esto, aquí hay sabiduría. Pablo dice, y según tengamos oportunidad. Esto es clave. ¿Cuándo hay que hacer misericordia con el prójimo? ¿Cuándo? Cuando hay oportunidad. Cuando hay oportunidad de hacerlo. Dice Salomón, ¿no? No te detengas a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, cada vez que hay oportunidad de hacer bien a otros, de tener misericordia, hazlo, porque esa oportunidad te la está poniendo Dios. Dios. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, cuidado hermanos, aquí solamente un paréntesis rápido. Esto tiene que ser con sabiduría, ¿no? Porque si tú quieres ayudar a la gente desconocida, muchas veces tú puedes salir abusado. La gente puede abusar de ti. Si tú de repente empiezas a ayudar, dices, voy a ayudarle a esta persona de la calle, esa persona va y le diste dinero, va y se compra droga, va y se compra alcohol. Tú ayudas a una persona de la calle que tocó a tu puerta y le das 100 pesos y 3 días después, ¿qué tienes? Otra vez va, está tocando tu puerta y ¿qué tienes? Y a la semana, está otra vez, está tocando tu puerta y tú tienes que entender que hay que hacer las cosas con sabiduría. No se trata de que seas una máquina de misericordia y que cada caso de necesidad es dinero, dinero, dinero. No, tienes que ser muy sabio y prudente. Si llega un delincuente a tu casa y dice, estoy huyendo de la ley, tenga misericordia conmigo y escóndame en su casa, ¿lo vas a hacer? Por supuesto que hay formas correctas de tener misericordia y formas incorrectas de ayudar al prójimo. Se trata de hacer con sabiduría y prudencia. Que Dios te guíe, hermano, para saber cuándo, cómo y a quién tener misericordia y cuándo no tenerla. Tenemos que ser sabios para esto, muy sabios. Para que no abusen de ti, tenemos que ser sabios. Así que primera forma práctica de hacer misericordia es con los necesitados materialmente. Segundo, con los atribulados emocionalmente. Segunda forma de practicar la misericordia es con los atribulados emocionalmente. Y ya no estamos hablando aquí de necesidades físicas, estamos hablando de necesidades emocionales. Personas afligidas, personas deprimidas, personas en prueba, personas en soledad, personas en rechazo, digámoslo, personas en ancianidad, personas con necesidades emocionales de abandono. Personas que se sienten al borde de la angustia, la depresión, la tristeza, la ansiedad, problemas de tribulación emocional. Esto, ser misericordioso con esta clase de personas, es lo que dice Romanos 12:15 cuando Pablo menciona, llorad con los que lloran. Es tener misericordia de los atribulados emocionalmente. Aquí no tienes que dar una manzana, ni una fruta, ni un dinero. Aquí es dar algo al corazón. En Santiago 1:27, Santiago nos recuerda que la religión pura y sin mácula es esta, 2 puntos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, tú no le vas a resolver la vida al huérfano, pero puedes visitarlo y ayudarle en su tribulación. Puedes orar con este huérfano, viuda, que pasa tribulación, aflicción, prueba, soledad, rechazo, y que claro, lo da a conocer, porque tú no tienes una bolita mágica donde el hermano tal está padeciendo en su corazón, voy a llamarle, ¿no? Tú no tienes una bola mágica, no existen. Tienes que comunicarlo, tienes que ser humilde para decir, hermano, oren por mí, estoy pasando por esto, por favor. Pastor, hágale saber a la iglesia que estoy en esta dificultad, oren por mí. Tienes que saberlo, nadie de aquí es adivino. Yo no me gradué de adivino, tú tampoco. Tienes que comunicarlo, el cuerpo de Cristo tiene que comunicarse. Para poder conocer las necesidades los unos de los otros, tienes que comunicarlo. Para que puedas estar teniendo misericordia de los atribulados emocionalmente. Hebreos 13:3, ¿recuerdas? Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como si estuvierais en el cuerpo.
Acuérdate de ellos, dice Hebreos. Por lo tanto, iglesia, si un hermano en la fe está atribulado emocionalmente, no basta, escucha hermano, no basta con decirle voy a orar por ti. Es bueno, pero no basta con decir estoy orando por ti. No, algunos no dicen voy a orar por ti. Algunos se elevan más el cuello y dicen estoy orando por ti. No basta con eso, hermanos. No basta con eso. Orar es necesario, es bueno, no estoy descartando la oración es parte del creyente, hay que orar, pero la misericordia no solo ora, la misericordia actúa, la misericordia en el caso de los necesitados, atribulados emocionalmente, va, lo abraza, lo escuchas, lloras con él, le das un consejo, le alientas con la Biblia, le tratas de sostener emocionalmente, le tratas de ayudar en su ánimo, le das palabras de aliento, no lo sueltas en un tiempo hasta que ves que Dios ha sanado su corazón de esta herida emocional. No solo ora por él, sé misericordioso con él. Si alguien atribulado en nuestra iglesia, si alguien está atribulado emocionalmente en nuestra iglesia, tu lugar y mi lugar es a su lado. A su lado. A su lado. Miren, tengo que decir esto con dolor. Me da dolor, de verdad, dolor. Algunos de ustedes ni siquiera estamos dispuestos a escuchar las tribulaciones de otros. Ni siquiera a escuchar. Ay, hermano, tengo una necesidad, es que pasó esto. Ay, hermano, luego me platicas, sí, luego me platicas que ya me tengo que ir ahorita. Pero luego platicamos, le llamo. Y nunca jamás le llamas, ¿verdad? O sea, ni siquiera prestaste tu oído a escuchar. ¿Sabías que, mira, como el 80% de las necesidades emocionales se desvanecen simplemente con que escuches a la persona? Solamente escuchándolo. Diciéndole, sí, cierto, hermana, ánimo, ánimo. Sí es cierto, está sufriendo, qué triste, oremos por esto. Vamos, hermana, siga adelante. Muchas de las tribulaciones de los hermanos se descansan simplemente con que hubiera otro creyente que los oiga. Pero a veces ni eso. Ay, no me acerco con ese hermano porque me va a empezar a platicar sus problemas. No me acerco con él porque ya sé que, mira, se le ve en la cara que viene mal. No. Vámonos porque esto es como 20 minutos de plática si bien nos va. No, vámonos. ¿Te fijas cuánta indisposición, cuánto egoísmo, cuánta falta de misericordia? Si tu hermano está atribulado, tu deber y mi deber es a su lado. Tus oídos para él cuando sabes que tiene necesidad. Por supuesto, hermanos, entiendan esto, no estoy hablando de que vayas y te metas en la vida. Oiga, ¿tienes problemas? Aquí estoy, No se trata de hacerte un Robin Hood emocional. No, pero cuando Dios lo pone a tu lado y tú te das cuenta y está claro o te lo comparte, es porque Dios quiere que tengas misericordia de esa persona. La iglesia tiene olvidados a los que sufren. Escucha otra vez, no es solo labor del pastor, hermanos. Ayudar a los necesitados no es labor del pastor, es de todos los creyentes. Pastor, ¿ya le llamó a tal persona? Y de verdad, hermanos, me tengo que morder la lengua para decirle, ¿ya le llamaste tú? Con amor. Oye, hermano, ¿no ha venido tal persona? Sí, hermano, no ha venido tal persona. ¿Y sabe algo? No sé. ¿Y usted? Porque la labor es de todos, hermanos, ¿no? No de uno. El cuerpo se preocupa, dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12, todos los miembros los unos por los otros. No es labor del pastor única. Algunos dicen, en esta iglesia no hay amor. Probablemente sí hay, pero está mal direccionado. Te estás amando a ti en vez de amar a otros. Sí hay amor, pero está mal orientado. Así que 5 formas de ser misericordioso. Número 1, con los necesitados físicamente. Número 2, con los atribulados emocionalmente. Número 3, una tercera forma de ser misericordioso es con los equivocados espiritualmente. Con los equivocados espiritualmente. Déjame decirte de qué se trata esto. De personas que están en pecado. De personas que están en un error, en pecado, viviendo en pecado, no se dan cuenta y tú tienes que irles a avisar que lo que están haciendo está mal. ¿Sabías que decirle a un hermano que está mal lo que está haciendo con la Biblia es una forma de mostrarle misericordia? ¿Sabías esto? Decirle a un hermano en la fe, hermano, eso que tú estás haciendo va contra la Biblia. No sé si lo sabías, pero estás obrando mal. ¿Sabías que eso es un acto de misericordia?
¿Parece misericordia? No parece, ¿verdad? Parece más como confrontación. No, es misericordia. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y yo te he explicado muchas veces lo que significa este texto cuando dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. No quiere decir que lo caches infraganti con las manos en la masa del pecado, no. Significa, el texto griego significa que si tú ves a un hermano y ese hermano no sabía que lo que está haciendo es pecado y para él es sorpresa que lo que está haciendo es pecado y tú lo ves y tú te das cuenta y él no lo sabe, pero tú te das cuenta, tu deber es ir y restaurarle y ayudarle a que él vea que eso que hace es pecado y por lo tanto debe arrepentirse. Y tú le ayudas a restaurarlo. Mostrarle a un hermano en la fe su pecado y ayudarle a salir de él es una muestra de misericordia con los equivocados espiritualmente. Este texto me fascina. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Escúchalo una vez más. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? Con dos virtudes: misericordia y verdad. Verdad para confrontarlo con la Biblia y hacerle ver que está mal, pero misericordia para tenderle la mano amiga que le ayude a salir del lodo cenagoso. ¿Me explico, iglesia? Tienes que acercarte al hermano que está en pecado, que no lo sabe o que no entiende las consecuencias de lo que le va a venir, para que tú le ayudes a evitar esas consecuencias. Oh, hermano, no me es fácil acercarme a ti y decirte que he visto que tu hijo tiene ciertos modos extraños que yo identifico en personas afeminadas. Ahora en el campamento vi personas afeminadas. Ahora en el campamento de jóvenes veo personas afeminadas. A mí me salta el corazón en eso, hermanos. Porque sé lo que sigue. Y tú también, porque ya te prediqué de la homosexualidad 6 semanas. Y te prediqué lo que es, cómo Dios lo ve, cuál es la cura y cuál es su fin. Y me salta el corazón cuando veo cosas así, porque ahora lo entiendo más a la luz de la palabra. Yo no sé si tú ves a una persona, fíjate, ¿cuál es nuestra idea mexicana torcida? Nuestra idea mexicana es, mira, eso está mal lo que está haciendo el hermano, pero yo no soy quien para meterme en su vida. ¡Qué idea tan perversa! Anticristiana. Ahora, si vas y el hermano o la hermana te da una cachetada con palabras, bueno, tú hiciste tu deber. Y él será responsable delante de Dios. Porque regularmente eso pasa, hermano. O sea, si tú vas con una persona y le dices, oye, veo esto en ti, veo esto en tus hijos, veo esto. Bueno, pero no es cierto. Y también tú, y yo también he visto que tú, ya sabes, no sacan la defensiva porque siempre que alguien se quiere defender, señala pecados ajenos. Entonces, probablemente salgas con una cachetada carnal, ¿verdad? Con palabras cuando vayas a decirle a alguien acerca de un pecado que ves en su vida. Pero tu deber es decírselo. Mi deber es decir, créanme que como pastor es una de las cosas que menos me gusta hacer. Menos. Yo quiero llevar la paz, pero hay veces que tienes que ir y decirle esto no está bien. Y ya sé que me va a responder mal, pero hay que hacerlo. Y tú también. Tú también. Una forma de ser misericordioso es ir con el equivocado espiritual y decirle, hermano, me meto en tu vida. Porque soy tu hermano, porque te amo, porque estaré contigo en el cielo y no quiero que esto manche tu vida y traiga consecuencias a tu familia. Por lo tanto te digo, eso que estás haciendo, que te vi hacer, esa actitud que te vi, creo, la Biblia dice esto, no está bien, arréglalo. Te animo, yo no soy mejor que tú, yo mismo me debo de cuidar de no caer, pero te pido que tú tengas cuidado y lo cambies. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No, escucha, hermano, no ser misericordioso con los necesitados físicamente, no ser misericordioso con los atribulados emocionalmente y no ser misericordioso con los equivocados espiritualmente te vuelve en un cruel, eres un cruel, soy un cruel, es lo que dice la Biblia. Cuarto, una cuarta forma de ser misericordioso. Número 4, con los endeudados espiritualmente. Tú puedes ser misericordioso con los endeudados espiritualmente. Yo te he enseñado que la Biblia compara a la ofensa con una deuda.
Y cuando tú la perdonas, liberas esa deuda. ¿Te acuerdas que te lo he enseñado? Cristo lo enseñó en el Sermón del Monte, en la parábola de Mateo 18, donde leímos hace un rato, tuvimos la lectura del rey que perdonó a su siervo. ¿Te acuerdas? La ofensa. Y Cristo estaba enseñando que la ofensa es como una deuda. Y cuando tú perdonas esa ofensa, es como liberar esa deuda. Por lo tanto, cuando yo digo que la cuarta manera de ser misericordioso es con los endeudados espiritualmente, me estoy refiriendo a perdonar. A perdonar. Escucha, hermano, no tienes idea de cuánto encontré en la Biblia en relación misericordia y perdón. Me asombró. Me asombró. El perdón es una forma de misericordia, siempre. El que perdona está siendo misericordioso. El que no perdona es un cruel. Es un cruel. En Mateo 18 que leímos hace un momento, el rey perdonó a su siervo porque fue movido a misericordia. Y luego cuando llama al consiervo malo y le dice que ¿por qué no tuvo misericordia? ¿Te fijas? Lo que está en juego no es el perdón, es la misericordia. La misericordia lleva al perdón, siempre, siempre, siempre. Así que si tú eres una persona que le cuesta trabajo perdonar, tu problema no es la falta de perdón. Tu problema es que eres un cruel, sin misericordia. Porque una forma muy práctica de mostrar misericordia es perdonando a los que nos han ofendido, liberándolos de su deuda espiritual. Muy similar, en el Sermón del Monte también, Mateo 6:14, ¿te acuerdas? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Es la misma idea. Si perdonas, Dios te perdona. Es lo mismo. Si eres misericordioso, Dios será misericordioso. Es la misma, una idea equitativa. Una forma de ser misericordioso es perdonando a los que te han ofendido. Perdonando. Es por eso, hermanos, que si tú estás esta mañana y dices, no, a mí se me hace muy difícil o imposible perdonar, mira, tu problema es más serio. Si tú no dices, yo esto nunca lo voy a perdonar, literalmente estás diciendo, soy un incrédulo de corazón duro. Es lo que estás diciendo. Porque un verdadero creyente perdona. ¿Por qué perdona un creyente? Porque ha sido perdonado. Y aquel que dice yo no perdono esto, o si me hicieran esto yo no perdono, tú mismo te estás poniendo la soga al cuello demostrando que no eres un creyente perdonado por Dios verdaderamente. Podrás ser religioso, podrás leer la Biblia, podrás orar, podrás venir, pero no eres un hijo de Dios transformado, regenerado por el Espíritu Santo, con vida nueva y sellado por el Espíritu Santo, porque no estás mostrando perdón misericordioso. Perdón es tener misericordia. Mateo 18 que vimos hace un ratito del rey que fue misericordioso. Hermanos, de verdad, piénsalo. El mejor bien que tú le puedes hacer a otra persona es perdonarlo. La mejor misericordia que tú le puedes mostrar a algunas personas es perdonándolas. Cristo lo hizo en el sermón, al momento de morir. En Lucas 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo desde la cruz teniendo misericordia. Cada vez que perdonamos, eres misericordioso. Cada vez que no perdonas, eres cruel. Hermanos, ¿qué dijo Cristo? Bienaventurados los misericordiosos. Escucha esto, conéctalo en tu mente. ¿Sabes quiénes son las personas felices? Los que perdonan. Perdonar te hace feliz. Perdonar te hace feliz. Perdonar te desbloquea la felicidad. Perdonar con misericordia a aquellos que no lo merecen te abre las puertas de la verdadera felicidad en Cristo. Mientras tengas el resentimiento atorado en la garganta y sigas diciendo en tu interior, no con tus palabras, pero en tu interior sigas diciendo, esta persona me lo hizo, me dañó, me ofendió, me afectó, su ausencia me afectó, sus golpes me afectaron, y mientras no perdones, está bloqueada la felicidad para ti, porque solo los que perdonan son felices. Es lo que dijo Cristo. Y cuando no perdonas, eres un cruel infeliz. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Ojalá que hoy puedas salir de aquí y puedas perdonar a alguien y ser perdonado, porque eso te hará más feliz. Y último, te he hablado de que la misericordia se practica de 5 formas, y eso es todo: con los necesitados físicamente, con los atribulados emocionalmente, con los equivocados espiritualmente,
con los endeudados espiritualmente y último, quinto, con los condenados eternamente. Con los condenados eternamente. Si tú muestras misericordia a los incrédulos que están condenados eternamente, si tú muestras misericordia a ellos, estás mostrando ser creyente. Con el incrédulo. ¿Cómo puedes ser misericordioso con el incrédulo? ¿Sabías que el incrédulo antes que comida necesita el evangelio? Recuérdalo, hermano. Si tú ves a un necesitado en la calle, antes que pan necesita el pan de vida, recuérdalo. Miércoles de oración, antes de pedir por la sanidad de fulanito de tal, pide por su salvación, porque eso es más importante. ¿Para qué queremos a un sano incrédulo? Dios prefiere a un enfermo creyente. Pide por su vida de salvación, por su salvación en Cristo, es más importante. Mira, se muere una persona sin Cristo y ¿qué hacemos? Lloramos. Se muere y lloramos porque sabemos a dónde fue. ¿Y por qué no lloras en vida? Está muerto espiritualmente. Deberías llorar en vida, no en muerte. No hasta que se muera. Deberías llorar ahorita en vida, llorar en oración para que Dios convierta ese corazón de piedra y lo transforme en un corazón de carne. Deberíamos llorar en vida por la salvación de esas personas para no llorar en muerte porque han ido a la condenación eterna. Ser misericordioso con los condenados eternamente o con los incrédulos se hace, número 1, orando por ellos y número 2, predicándoles el evangelio. Yo no puedo ir a predicarle el evangelio a tus prójimos. Tú tienes que predicarle el evangelio a tus prójimos antes de que se mueran. Es una forma de tenerles misericordia. Ahora, si tú no te importan los perdidos, si no te importan las personas que están sin Cristo, eres la persona más desprovista de misericordia. Si tú ves a una persona sin Cristo y dices, pues ya ni modo, allá él, borracho, alcohólico, mujeriego y adúltero, yo ya estoy en Cristo. Si tú eres así, eres la persona más cruel, sin misericordia que pueda pisar la tierra. Porque a alguien que no le duele la muerte espiritual de los que están sin Cristo, no le duele nada. Ahora dirás, no, pastor, a mí sí me duele. Pero ¿le hablas? Sí, le hablo, soy cristiano, le invito a la iglesia. Eso no es hablar, hermanos. Le testifico que venga a la iglesia. Eso no es testificar. Le digo, yo soy cristiano también y leo mi Biblia. Eso no es testificar. Testificar es hablar 3 cosas. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo, y que en conjunto estas 3 verdades convierten a Cristo en el verdadero y único Salvador ante quien te tienes que rendir de corazón en arrepentimiento y fe. Eso es predicar el evangelio. Eso es predicar. No dar consejos a los compañeros del trabajo. El evangelio es claro, es sencillo y es directo. Si tú tienes misericordia por los condenados eternamente, ora por ellos y proclámales el evangelio antes de que se mueran, para que no después el que llore seas tú porque se fueron a la condenación eterna. Aquí tienes 5 maneras de ser misericordioso. ¿Las anotaste? Con los necesitados físicamente, con los atribulados emocionalmente, con los equivocados espiritualmente, con los endeudados espiritualmente y con los condenados eternamente. Ahora ya sabes por qué no eres feliz, porque no haces estas cosas como yo. Necesitamos tú y yo hacerlas. No soy misericordioso con los necesitados, con los atribulados, con los equivocados, con los endeudados, ni con los condenados. Soy un egoísta, por eso no eres feliz. Pastor, es que siento que algo me falta. Leo mi Biblia, oro, vengo a la iglesia, pero siento que algo todavía no. Claro, cosas como estas te faltan. Cosas como estas, eres un egoísta ensimismado que piensas en ti, en tus dólares, en tus ventas, en hacer más grande tu casa, en extender tu habitación, en climatizar cada área de tu casa, en comprarte aquello, en tener el último modelo de esto, en renovar aquello, en tener a tus hijos en esta escuela, en aumentar cosas materiales, y te olvidas de que te has vuelto un egoísta, que piensas en ti en lugar de practicar virtudes que demuestran tu fe. Como la misericordia, la fe, la humildad, el amor, la paciencia. Haz eso y serás feliz, dice Cristo. Cierra tu mente, cierra tus ojos, cierra tu corazón, cierra tu mano a otros y estás firmando tu sentencia de infelicidad. La felicidad viene cuando piensas en otros.
Tú dirás, no puedo, siento que no puedo. Aquí te va. Buenas noticias. Sí puedes por dos razones. Número uno, ¿tú has experimentado la misericordia? Amén. La has experimentado. Dos, Dios te ha dotado de su misericordia. Porque en Cristo la misericordia es un atributo comunicable de Dios. Dios nos comunica su misericordia para que fluya en nosotros y la podamos practicar con otros. Así que tú, mira, algo que ni los ángeles tienen, ¿eh? Los ángeles no han experimentado misericordia, los ángeles santos, y los ángeles tampoco se les comunica la misericordia. Nosotros sí. Nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios porque hemos sido redimidos por medio de la sangre de Cristo, los ángeles no. Y nosotros hemos sido dotados con el atributo transmitible de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Primera de Pedro, somos participantes de la naturaleza divina en Cristo, porque Cristo está en mí y su misericordia también. Así que dos razones para que tumbes de tu mente la barrera de que no, yo no puedo ser misericordioso. Sí puedes. Uno, porque la has vivido, y dos, porque te la han dado. Has sido dotado de ella. Puedes mostrar misericordia si eres verdadero creyente. Algunas quejas que yo oigo como, la gente no merece mi misericordia. Claro, nadie lo merece. Eso es lo que le hace misericordia. Otros dicen, yo estoy de los que me den. Como dije hace rato, esto es inmadurez, esto es egoísmo. Hermanos, no me dan, ustedes no me dan, son unos ingratos, no hay amor. Ese pensamiento, hermanos, que polula tanto en las iglesias, que es tan común en las iglesias. En la iglesia no me dan. No, la iglesia no se interesan por mí. Esa idea, hermanos, que es gangrena, eso está demostrando otra cosa. Está demostrando inmadurez. Porque el maduro deja de ver por sí y ve por otros. El maduro piensa en otros porque ha matado el egoísmo. Así que si tú estás en la iglesia y dices, no ven por mí, no me aman, no me dan, no piensan en mí, se olvidan de mí, solamente estás mostrando. Puede ser cierto, no digo que no, puede ser cierto. Y es triste, pero simplemente estás demostrando la inmadurez que tiene. Aunque lleves 28,000 años en la fe, estamos mostrando inmadurez porque todavía sigues pensando en ti. Y Pablo dice a los Filipenses en capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. Cristo, hermano, se humilló, y de eso viene hablando Pablo en el capítulo 2, la humildad, el sentir de Cristo. Ten ese sentir en la iglesia, te hace maduro. Así que cuando empiezas a ver por otros, bienvenido. Has dado un paso de madurez. Pero mientras estás en yo, denme, sigues en el estado de egoísmo e inmadurez. Y por supuesto, hay algo peor, ¿no? Otra queja, que es cuando dicen, no, como otros no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. Es lo mismo, hermanos, es el mismo egoísmo. No. Yo no veo que la iglesia lo haga, por lo tanto, yo lo quisiera, yo podría ser misericordioso. Es más, el corazón me palpita por ser, pero como veo que otros no lo hacen, me desanimo y tampoco lo hago. Es la misma inmadurez, la misma. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Señor, ¿y qué de este? ¿Te acuerdas qué le dijo Cristo? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y en el tribunal de Cristo, tú no vas a llamar a nadie a que comparezca por ti ante Cristo. Tú darás cuentas a Dios por ti y por ti y por ti. Así que por favor, dejemos de decir, no, como otros no lo hacen, yo tampoco lo hago. Error. Hermanos, ¿hay un límite para la misericordia? Quiero mostrarle que sí. La Biblia muestra que debe haber un límite para la misericordia, es lo que te quiero dar en esto. Claro, debemos ser misericordiosos para con todos, mayormente con los de la familia de la fe, pero recuerda que la misericordia debe estar equilibrada con la justicia de Dios. Hay un límite para la misericordia, hermanos, hay un límite para practicar, o sea, hay un momento en que te debes retener a mostrar misericordia. Sí, encontré por lo menos 3 momentos en los que debes limitar tu misericordia. Número 1, lo hizo Cristo. Aquí te va.
Cristo limitó su misericordia. Tú dirás, ¿Cristo limitó su misericordia? Sí, escucha, Cristo fue misericordioso con los pobres, Cristo fue misericordioso con los necesitados, enfermos, hasta con los leprosos. Cristo fue misericordioso hasta con los ignorantes, los publicanos, las rameras, gente ignorante de la fe y de la ley. Cristo fue misericordioso con ellos, pero hay alguien con los que no fue misericordioso Cristo, y fue con los hipócritas religiosos. Aquí tienes el primer límite para la misericordia. La misericordia no puede ser aplicada cuando hay un corazón orgulloso. Se limita la misericordia. No puedes. Cristo no lo hizo, yo tampoco. Cuando hay un corazón orgulloso que cree que todo lo sabe, que cree que todo lo puede, que es superior, que está bien con Dios, que todo se lo sabe, que todo lo entiende y que todo lo tiene, con un corazón duro, orgulloso, no tienes por qué mostrar misericordia. De hecho, Cristo mostró dureza. El único sector con el que Cristo mostró dureza fue con ellos, con los religiosos hipócritas. Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Primer límite para la misericordia, el orgullo. Segundo que encontré en la Biblia, ya no de Cristo, sino ahora de Dios el Padre. Dios el Padre tiene misericordia de todos actualmente, sí, hermanos, pero habrá un día en que su misericordia se acabará, ¿cierto? Cuando Cristo juzgue este mundo, la misericordia para todos se acabará. Esto me hace ver que la misericordia debe ser a ciertas personas por un tiempo y luego retirarla. Es lo que Dios va a hacer. Dios ahorita está siendo misericordioso con todos porque hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pero un día lo que les va a hacer llover es fuego, azufre y cuerpos celestes increíblemente gigantes que van a destruir en la gran tribulación a las personas. Así que Dios está mostrando misericordia por un periodo, pero llegará un momento en el que ya no. Eso, allá hay sabiduría, hermanos. Si Dios el Padre está mostrando sabiduría por un tiempo y luego ya no, significa que nuestra misericordia debe ser igual. Debe ser limitada a un tiempo. Y si vemos que en ese tiempo la persona no se arrepiente, retiro mi misericordia. ¿Me explico? Retiro mi misericordia como la va a hacer Dios. Así que Cristo me enseña que el orgullo es un límite para la misericordia. 2, la falta de arrepentimiento es un límite para la misericordia. Y 3, muy obvio, no puedo mostrar misericordia cuando hay algo inmoral que me están pidiendo. Algo inmoral, algo deshonesto. La misericordia es parte del amor, te lo dije, la misericordia fluye del amor y 1 Corintios 13 dice que el amor no hace nada indebido. Por lo tanto, si alguien te llega y dice, profe, me pasa el examen y aquí le traigo algo, sea misericordioso conmigo. Eso no es misericordia, eso es deshonestidad, es inmoral. Y la misericordia no aplica cuando hay inmoralidad de por medio. No puedes ser misericordioso cuando te están pidiendo algo ilegal, inmoral, sucio, deshonesto. Así que aquí tienes los 3 límites de la misericordia: la soberbia, la falta de arrepentimiento y la inmoralidad. No puedes aplicar misericordia allí, porque Dios no lo hace. ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien? Estas cosas son más profundas, pero no hay tiempo. Terminemos en Mateo 5, hermanos, versículo 7. Dice una vez más, Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tercera pregunta, ¿cuál es el resultado de ser misericordioso? ¿Cuál es el resultado? Te hablé de qué es la misericordia, luego te hablé cómo practicarla y tercer lugar, ¿cuál es el resultado? Aquí está. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos ¿qué? Alcanzarán. El resultado de ser misericordioso es que tú recibirás misericordia. El que da misericordia, recibe misericordia. Es un ciclo, hermanos. Es un ciclo. Dios nos da misericordia a nosotros damos misericordia a otros, y como dimos a otros, Dios nos da misericordia a nosotros le damos a otros, y como Dios vio que lo hicimos, nos sigue dando misericordia para fluir a través de nosotros a los demás, y es un ciclo permanente. No está hablando de que ganes la salvación por ser misericordioso, no. Está hablando de que la misericordia es un fruto, resultado de que ya eres salvo. Tampoco está hablando de que si tú eres misericordioso, otros lo serán contigo. Hermanos, atentos con estos, porque algunos dirán, entonces si yo soy misericordioso, otros lo van a hacer conmigo. No está diciendo otros. El sujeto de la bienaventuranza en la segunda parte no son otros, es Dios.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia de Dios, no de otros. Tú podrás mostrar misericordia a la gente y la gente te va a enterrar un cuchillo por la espalda, pero Dios tendrá misericordia de ti, es la promesa. Dios tiene un tesoro. Ese tesoro está lleno de misericordias inagotables, las misericordias de Dios. Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dice el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. Alguien que practica continuamente misericordia, Dios le dará misericordia. Aquí tienes, hermano, termino. Ser misericordioso demuestra tu fe, que eres cristiano. Ser misericordioso te hace acreedor de más misericordia de Dios. Y finalmente, ser misericordioso te trae felicidad verdadera. Dios te dará misericordia si eres misericordioso. Dos clases, misericordia terrenal aquí, pero misericordia eterna en los cielos en su presencia. Hermanos, quiero cerrar con esta conclusión. Tú quizá escuchando todo esto te sientes muy ajeno a esto y dices, yo no me es muy cercano ni familiar esto de la misericordia. Bueno, quizá es porque eres un corazón sin misericordia que no tiene a Cristo. Si tú te sientes tan ajeno a lo que estuvimos hablando, es porque tu corazón no conoce al Dios misericordioso. Podrás estar en esta iglesia, como le dije a los muchachos en el campamento, podrás estar en este campamento, pero no estás en Cristo. Tú puedes estar aquí y no estar en Cristo. Por eso no eres misericordioso, por eso no te es familiar la misericordia, por eso lo ves como algo tan extraño e imposible de alcanzar, porque tu corazón primero no ha sido transformado por el Dios misericordioso. Y en este caso tú eres una persona que necesita venir a los pies de Jesucristo y rendirte por completo a Él, con arrepentimiento. Pero quizá tú seas un creyente aquí que dice, yo la verdad, como yo, creo en Cristo, pero la verdad es que no siempre he sido misericordioso. Eres un misericordioso frío. Eres un misericordioso intermitente. Quiero decirte que en ese caso tienes que arrepentirte, confesarle a Dios, estás en comunión rota con Él. Eres como Jacobo y Juan. ¿Te acuerdas de Jacobo y Juan en Lucas capítulo 9? Ellos ya eran creyentes, ya eran salvos, habían creído en Cristo, pero en Lucas 9 van a una aldea de Samaria, no los reciben. ¿Y qué dicen los hermanitos, Jacobo y Juan? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y consuma? ¿Qué era eso? Una demostración de falta de misericordia. Ya eran creyentes, pero estaban siendo crueles. Tú puedes estar en esa misma posición. Ya eres creyente, pero actúas como cruel porque te falta madurar esta virtud en tu vida de la misericordia. Y has dejado pasar muchas veces prójimos necesitados porque somos inmaduros, egoístas, y no por falta de conocimiento, hermanos, porque tú conoces mucho de doctrina. Es por falta de consagración a esa doctrina. Alguien me dijo hace poco, pastor, en esta iglesia tenemos una mochila llena de información bíblica, pero si no consagras esa información en tu vida, de nada sirve. De nada sirve. Y quizá tú estás aquí, escuchaste este mensaje de la misericordia y dices, no, yo sí, mi corazón es misericordioso. Y digo esto, hermanos, porque yo conozco que hay 2 o 3 quizá que practican la misericordia de una forma bíblica, bonita, hermosa, que yo los he visto. Por eso digo esto último. La practican, la demuestran. Y solo a ti te tengo que decir esto. Perfecciona esa misericordia. Perfecciónala. Hazla madurar más. Equilíbrala. Hazla más sabia. Que Dios te dé sabiduría para practicarla mejor y más como Él quiere. Sigue adelante perfeccionando tu misericordia. Que Dios nos haga misericordiosos para ser felices. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por esta bienaventuranza de Cristo que nos muestra no solo cómo es un cristiano, sino cómo podemos ser felices. Gracias porque tu palabra es poderosa, es eterna, es verdad, y porque en ti y en Cristo tenemos el camino, la verdad y la vida. Señor, al hablar de la misericordia, parece que estamos hablando de algo tan lejano, porque somos un mundo lleno de egoísmo. Señor, perdónanos por ser de mente cerrada, ojos ciegos, corazón duro y mano cerrada a las necesidades de los demás. Perdónanos por ser tan inmisericordios, realmente hemos sido crueles. Esa es la verdad.
Hemos sido crueles al no mostrar la ayuda a los necesitados, atribulados, endeudados, a los equivocados y a los condenados. Cerramos nuestro corazón, somos bien egoístas, perdónanos por esto. Y te pido que si hay alguien aquí que necesita primero a Cristo para poder ser misericordioso, que tú lo traigas a tus pies. Que si hay alguien aquí, tú le lleves a reconocer su pecado, su necesidad de Cristo, de un Salvador que es Cristo. Que le ayudes a ver su condición de pecador y que lo traigas arrepentido a tus pies, sabiendo que la cruz, Cristo pagó por esos pecados. Señor, atrae a personas así, que puedas tú transformar su corazón de duro a misericordioso. Te pido que si hay alguien aquí, tú lo transformes. Señor, oramos por los que somos creyentes y hemos sido tan fríos en esta virtud. Perdónanos. No puedo imaginar una iglesia peor que la que es egoísta, donde no nos preocupamos los unos por los otros. Perdónanos, ayúdanos a ser abiertos a los demás. Desbloquea nuestra misericordia, Señor. Estamos pensando en nuestras pruebas y en nuestras luchas y en nuestras tribulaciones y nos olvidamos que también nos has dado poder en Cristo para ayudar a otros. Señor, quita el egoísmo de esta iglesia y sustitúyelo por un corazón misericordioso. Ayúdanos a terminar el culto o antes de empezar el culto y buscar esto, buscar la misericordia hacia otros, mayormente a los de la familia de la fe. Y te pido por aquellos que sí son misericordiosos y que lo han manifestado, incluso conmigo y con mi familia, ayúdales a perfeccionarse en esta virtud. Señor, nos ponemos en tus manos, haznos así, haznos felices y que estas bienaventuranzas trastoquen nuestro corazón para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.